Sean bienvenidos al segundo seminario organizado por la Asociación Mexicana de Urbanistas. Es tiempo de la planeación, retos y propuestas, noviembre 2021. Este es el primero de 4 módulos técnicos que están desarrollándose en este seminario y nos da mucho gusto contar con grandes personalidades, todos miembros asociados de la Asociación Mexicana de Urbanistas, para platicar y discutir sobre todos los retos que plantean las condiciones de nuestro país, de nuestros municipios y de nuestros estados. Nuestro objetivo es exponer la experiencia de cada uno de ellos para los retos que actualmente se presentan. Voy a darme a la tarea de presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Esta tarde está con nosotros José Luis Llovera Abreu, arquitecto por la Universidad Autónoma de Yucatán. Obtuvo la maestría en arquitectura en la especialidad de conservación en la Universidad de Glasgow, Escocia. Fue coordinador de obras públicas del Ayuntamiento de Campeche, director de obras en la Coordinación Estatal de Sitios y Monumentos Históricos del Patrimonio Cultural del Gobierno del Estado de Campeche, director general de Desarrollo Urbano y Suelo adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol y director general de Desarrollo Urbano y Suelo para la misma dependencia. Colaboró como asesor en materia de desarrollo urbano y planeación territorial para la SEDATU. Para la iniciativa privada, ha ocupado los cargos de gerente de desarrollo de negocios y gerente de reserva territorial y relaciones institucionales en la empresa Ingenieros Civiles Asociados, ICA, y ocupó el cargo de secretario técnico de la presidencia del Instituto Bernardo Quintana. Actualmente, desempeña el cargo de director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Campeche. Gracias, José Luis, por acompañarnos. Presento ahora a Mónica Gili Hegedich, maestra socióloga por la Universidad de Lyon, en Francia, en donde también destacó como investigadora. Obtuvo un máster en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Iberoamericana y el máster en Advanced Management in Real Estate por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Colaboró como asesora del vocal ejecutivo del FOBISTE y en la jefatura de servicios de oferta de vivienda de ese mismo fondo. En 2013 lanzó un programa Ecocasa como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, siendo enlace entre la Sociedad Hipotecaria Federal y la KfW, una banca de gobierno alemana para el desarrollo. Ocupó el cargo de directora de investigación en el Infonavit con diversos contratos con la Escuela de Graduados y la Executive Education de la Graduate School of Design de Harvard. También ha desarrollado estudios de investigación con la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. Ha encabezado la creación de 2 empresas productoras de vivienda social, Tierra y Cal, proyectos sustentables, en donde fungió como representante legal, y Miobloc, empresa de la que es actualmente presidenta, y en ambas empresas el objetivo ha sido la construcción de vivienda sustentable económica para familias de muy escasos recursos. Bienvenida, maestra Mónica. Gracias. También nos acompaña Daniel Arturo Silva Álvarez, ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Pachuca, especialista en ingeniería estructural, geotecnia y en administración de desarrollo urbano municipal. En materia de planificación territorial y hacienda pública, cuenta con estudios por el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, respectivamente. Es especialista en geotecnia por parte de la UNAM. Se ha desempeñado en la administración pública como perito evaluador catastral y director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Tezontepec. Destaca el Plan de Movilidad Urbana de Villa de Tezontepec, estudios de impacto urbano de los principales distribuidores viales en la capital hidalguense y en temas de planificación urbana ha resuelto controversias de límites jurídico-administrativos entre municipios. Colaboró como docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en el Instituto Tecnológico Latinoamericano y en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Actualmente es director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Pachuca de Soto en Hidalgo, miembro institucional del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo. Es presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Representación Hidalgo, fundador y director general de CERMEX Ingeniería Aplicada. Buenas tardes, Arturo. Bienvenida. Antes de iniciar con nuestras presentaciones, me gustaría también darle la bienvenida
al presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, al arquitecto Juan Cay, para que nos dé unas palabras. Arquitecto, ¿estás por aquí? Gracias, gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del seminario Es tiempo de la planeación, retos a la institucionalidad. Me es muy grato incorporarme a esta sesión, recordando que cuando celebramos el primer seminario, nos dimos cuenta de los graves problemas que existen para alcanzar una planeación de carácter institucional con visión de largo plazo para el territorio, para las regiones del país, para sus zonas metropolitanas y sus ciudades. Es decir, nos dimos cuenta de lo difícil que resulta romper con el viejo paradigma de la sexenalidad en el caso de los gobiernos federal y estatales, o el gran problema que representa la trianualidad municipal. Hoy, por supuesto, se da la posibilidad de la reelección en los municipios y esto de alguna manera facilita los procesos, pero no resuelve aún así una visión de largo plazo. El reto inicial es cómo podemos construir el andamiaje entre los tres órdenes de gobierno que le dé precisamente la fuerza institucional con visión de largo plazo a la planeación para que le permita al país asegurar procesos de carácter permanente, continuos, robustos, encausados al interés de la comunidad y en los que la planeación sea simplemente el proceso mediante el cual no pensemos en decisiones futuras, sino planteamos cuál es el futuro de las decisiones del presente. Ese es un gran reto. Crear instituciones con representación de los ciudadanos, al servicio de ellos, donde la autoridad administrativa, para ser electa, compita por establecer los cómo hacer lo que mandata el plan y no el qué hacer y reinventarnos cada 3 años o cada 6 años como si el pasado reciente no existiera. Ese es un gran reto. Y esto implica construir institucionalmente mejores mecanismos de participación ciudadana para, entre otros, conseguir los recursos para cumplir con lo que establecen los planes a lo largo de sus gobiernos, sea municipal, estatal o federal. Así pues, el gran reto que nos proponemos enfrentar y discutir es cómo institucionalizar los procesos para construir escenarios que le permitan a las ciudades, a las regiones, a las zonas metropolitanas y al territorio del país alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible que tanto se han discutido en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos un gran reto frente a nosotros. Los ponentes el día de hoy nos van a hacer favor de compartir esa visión de la institucionalidad y la institucionalización de los procesos. Ellos ocupan hoy cargos en sus localidades que nos permiten valorar lo que estamos avanzando en la materia, cuáles son los retos que estamos obligados a enfrentar y a salvar para que en un plazo corto el país cuente con ese andamiaje al que hice referencia. Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos y procedamos pues a iniciar este seminario. Es tiempo de la planeación, retos y propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tus palabras. Es cierto, tenemos muchos retos y por eso estamos el día de hoy aquí, para escuchar propuestas y para lograr acuerdos, para poder proponerlos. Ahora sí damos pie entonces a las presentaciones. Le doy la palabra o le cedo la palabra al arquitecto José Luis Llovera.
Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. No tengo más que, bueno, el preámbulo del arquitecto Juan Key, pues fue más que certero. Y sin duda, el reto que hoy día todos tenemos es que para institucionalizar los procesos se requiere de todo un proceso de transversalidad entre los tres órdenes de gobierno, entre la sociedad civil, por supuesto, la academia, la gente en general, y finalmente, que para que todo esto se logre, para que la planeación urbana pueda hallar buen puerto y lo que es más difícil, pueda tener una trascendencia, pues el ingrediente mágico que se llama voluntad política. La realidad es que esto suena prácticamente imposible, ya lo dijo el arquitecto Key. La periodicidad de los municipios, de los gobiernos municipales, en algunos casos son 3 años, en otros 4 años. No así los sexenios estatales y los federales. Y el reinvento periódico por lograr mejores planes y programas de desarrollo urbano, pues siempre es sumamente difícil. La realidad es que se dio un gran paso en 2017, si mal no recuerdo, en noviembre, cuando se publica la nueva Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenación del Territorio, y se mandata el hecho de que las leyes estatales de desarrollo urbano, en su caso, pues se homologuen a esta ley. Esto refuerza la autonomía municipal, plasmada así en el 115 constitucional, fracción sexta, en términos de planeación urbana, para que se alineen las estrategias de planeación urbana entre los tres órdenes de gobierno. Esto fue un gran paso. Esto fue un gran paso de modificación a la ley y que hoy sí, y lo digo modestamente, me tocó participar en la primera modificación, primera propuesta de modificación a la Ley General de Asentamientos Humanos en el año 2010, 2011. Desde este tiempo, y repito, me consta porque tuve el privilegio de participar en este grupo de trabajo, y quizás, al menos esto fue lo que me tocó a mí hacer, pero desde aquel momento, hace ya más de 12 años, es que se empieza a fraguar ante el Senado, la Comisión de Desarrollo Metropolitano y la Comisión de Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados, se empieza a proponer una nueva Ley General de Asentamientos Humanos. Esto finalmente se cristaliza, como les dije, en el 2017. Y hoy día los gobiernos estatales y municipales, pues bueno, tienen una gran responsabilidad y es justamente la de elaborar en perfecta armonía con los lineamientos, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y es el de elaborar los programas y planes de desarrollo urbano, pero con una visión de más permanencia y de más trascendencia. Asimismo, se ha incorporado, y algo que creo que todos aplaudimos, el hecho de que el ordenamiento ecológico y todo lo relacionado con la sustentabilidad, manifestaciones de impacto ambiental y el sentido ecológico que deban tener los planes y programas de desarrollo urbano, muy a la francesa, vamos a decirlo así, pues que se incorpore a la política nacional de desarrollo urbano. La gestión urbana, sabemos, y tiene todo que ver con el tema central de esta intervención mía, la planeación urbana es todo un reto para la permanencia institucional. O más bien para que se institucionalice la estrategia de desarrollo urbano. Más difícil aún es plasmar en el territorio esta estrategia. Sonaría como que lógico o hasta automático, pero sabemos, y a lo largo de los años
y ante la mala planeación urbana que desafortunadamente es visible en muchas de nuestras ciudades, hemos visto que no se ha aterrizado esa planeación. Hay que territorializar la planeación urbana y más aún, hay que hacerle entender a la gente, a quienes no tienen por qué ser expertos en términos de planeación urbana, al ciudadano común, hay que hacerle muy comprensible y muy fácil de entender esta planeación urbana. Pero hoy día creo que la incorporación a reglamentos locales, a todos los instrumentos de planeación locales, pues de alguna forma va cambiando y se vuelve cada vez más comprensible para la gente. Algo muy importante también son estos, vamos a decirlo así, 4 ejes o cuatro líneas de acción, o por qué no, 4 instrumentos de planeación urbana que son importantísimos para cualquier ciudad. Entendiendo al transporte y a la movilidad como las arterias del cuerpo humano, por donde fluye, en este caso, la gente y los vehículos, pues tiene que ir ligado a una política orientada al transporte, porque hoy más que nunca la movilidad motorizada o no motorizada, pues cobra un papel sustantivo en el desarrollo urbano de las ciudades. Entonces, la incorporación de una estrategia de transporte que nazca en paralelo y que haya una simbiosis entre la política de transporte y movilidad con el instrumento de planeación, pues es vital. Los atlas de riesgos, pues cada vez, y con el cambio climático y con lo que padecemos en nuestro país de sismos y terremotos y huracanes y fenómenos meteorológicos como lluvias intensas, etcétera, laderas y veras de ríos, lagunas y cerca de las zonas federales de playa, pues cada vez los atlas de riesgo son más importantes para prevenir y para regular la tenencia de la tierra e incluso para llevar a cabo movimientos de regularización territorial en las zonas en donde el crecimiento no sea apto para el desarrollo urbano. Los programas de ordenamiento ecológico territorial, los POETs, son vitales, por supuesto, a nivel municipal, para el territorial que ha sido rampante y que pues hay que lidiar con ella. Cada vez están más protegidas o de zonas de preservación ecológica, selvas, etcétera. Entonces, bueno, cada vez estos documentos tienen que tener más soporte legal y es tarea principal del municipio, insisto, hacer que todo esto se respete para una mejor planeación territorial. Y bueno, el documento base, pues por supuesto, es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, y de ahí ya se desprenden programas parciales de desarrollo urbano o programas parciales de centros históricos, de zonas monumentales, de zonas decretadas como de monumentos históricos por parte del INAH, etcétera, etcétera. Finalmente, pues el fenómeno de metropolización es cada vez más común en todo el mundo. Ya no se habla de urbes, se habla de metrópolis, se habla de la concurrencia entre varios municipios, la confluencia territorial entre varias ciudades o municipios es cada vez más común, aunque yo diría que hoy día la competitividad ya no está tanto, ya no digamos ciudades o zonas metropolitanas, sino creo que para crecer ya tenemos que ver la red en 5 mesorregiones. Eso ha cambiado un poco, pero bueno, no importa. Aquí lo que importa es que la línea de crecimiento, pues considero que debe ser pues un crecimiento más compacto, que se aproveche el suelo apto vacante intraurbano o periurbano para el desarrollo urbano. Hemos hablado, bueno, volvemos a lo mismo, la política de gestión y mitigación de riesgos,
aclararle a la gente que no se trata para nada de crear un cuarto orden de gobierno, ni mucho menos es nada más poner en orden y cumplir y hacer cumplir la Ley General de Asentamientos Humanos en el apartado de zonas metropolitanas y hablar y cuidar mucho el texto de la ley, porque ahí habla claro de una confluencia, de una colaboración. No se trata de quién manda o quién no, en fin, se trata de crear instrumentos de planeación avalados, por supuesto, en este caso, hoy día por la SEDATU, que es la Secretaría Federal que tiene a su cargo pues hoy sí que las guías metodológicas y los lineamientos de planeación urbana del país, para que con el gran respaldo, el gran aparato, el andamiaje legal que significa la Ley General de Asentamientos Humanos y por supuesto la Constitución, puedan los tres órdenes de gobierno coincidir e incidir en la planeación territorial. ¿Y cómo se hace esto? A través de un instrumento de planeación metropolitana, que repito, es parte de lo que no solamente apoya en materia de asesoría, sino también financia, para todo caso, el gobierno federal a través de la SEDATU. Los temas de movilidad, de agua potable, protección ambiental, el espacio público tan importante, la recuperación del espacio público, que muchas veces significa un ejercicio de regeneración urbana. Muchos municipios ven más allá de sus fronteras inmediatas y están pensando en hacer nuevos espacios públicos cuando ya existe el espacio público, nada más hay que acondicionarlo, hacer un ejercicio de acupuntura urbana, obtener recursos y darle nueva vida a esos lugares que quizás estuvieron abandonados en algún momento, iluminarlos, comunicarlos, generar una estrategia de movilidad para que la gente llegue a estos, reforestarlos. En fin, hay muchas formas de incidir positivamente en el anagrama urbano y creo que, repito, el instructivo para hacer esto, pues son precisamente los instrumentos de planeación urbana y debemos velar porque como ciudadanos y como tomadores de decisiones y como estudiosos de la materia, pues debemos velar y cuidar porque estos trasciendan y porque estos se respeten independientemente de cuál sea la administración municipal, estatal o federal que esté en turno. Esos documentos deben ser del conocimiento de la gente debe hacerlos suyos. Repito, es el manual de crecimiento de la ciudad para tener un buen ordenamiento territorial, para que la gente sepa en dónde se puede y en dónde no construir vivienda, cuál es la parte hacia dónde la ciudad debe crecer, cuál es la frontera de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, cuáles son las áreas que deben permanecer siempre libres porque son vasos reguladores, porque son lagunas de oxidación, porque son campos de absorción para que las ciudades no se inunden ante la impermeabilización que hemos hecho muchos consciente o inconscientemente en las ciudades y que propicia cada vez que hayan más inundaciones en nuestras urbes, en nuestras ciudades, ¿no? Aquí, por supuesto, es en donde entra también y debe ser como un matrimonio los atlas de riesgos y peligros naturales con los instrumentos de planeación. Pues bueno, a grandes rasgos eso es. Creo que con esto finalizo y finalizo como inicié. Todo esto que acabo de decir, podemos tener los mejores documentos. Sin duda es importante que la sociedad civil y la sociedad especializada y la academia los conozcan y los hagan suyos, pero, como bien decía el arquitecto Juan Key al inicio, el ingrediente mágico es la voluntad política. Si no hay esta voluntad transversal, federación, estado, municipio, pues lamentablemente este instructivo de la ciudad, este manual de la ciudad, no pudiera llevarse a cabo. Y por ende,
la ciudad sería un caos y el ordenamiento del territorio también. Con eso termino. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, José Luis, muchísimas gracias. Muy interesante y muy puntuales tus observaciones, además de que muy acertadas y nada ajenas a la realidad, pero por eso estamos aquí. Le doy paso a la maestra Mónica. Le cedo la palabra, maestra Mónica. Yo voy a enlazar esta primera parte del análisis de los retos en la institucionalidad de la planeación con un ejemplo concreto de una experiencia que yo llevé a cabo como alumna de Harvard, como lo mencionaron en mi biografía, entre los años 2015 y 2016 cursé este curso de Advanced Management in Real Estate, gestión avanzada de bienes raíces, y ahí tenía yo la tarea de presentar un proyecto al final para pasar exitosamente. Y escogí hacerlo a través de un clúster de vivienda que existe en la ciudad de León, Guanajuato, con el que yo ya tenía mucha convivencia y había participado en bastantes consultorías con ellos. Este clúster de vivienda es casi único en el territorio mexicano. Se formó para articular los esfuerzos de todos los actores del sector vivienda, y por actores me refiero también al gobierno. El gobierno de todas maneras lo subsidiaba para que funcionara, y también estaba toda la cadena de producción de vivienda. Había abogados, había notarios, había desarrolladores, materialistas, es más, estaban presentes también los sindicatos representando a los trabajadores del sector vivienda, ¿no? Tanto de los constructores y de otros, bastante variado todo el clúster de vivienda. Y pues era una hermosa plataforma para poder llevar a cabo algún proyecto, y yo pensé que lo mejor era empezar a pensar en su tema exactamente, que era cómo hacer un nuevo modelo de vivienda social que fuera intraurbano, que fuera vertical y que fuera asequible para todos los trabajadores no nada más del Infonavit, porque si bien iba a ser un modelo de vivienda formal, este modelo debía de poder integrar a familias que estaban inscritas en el Instituto de Vivienda de León o de Guanajuato, y que también tenían derecho a acceder a este tipo de vivienda intraurbana y bien servida, bien localizada. Pasaré por encima de esta foto caótica que es cómo hemos construido nuestra vivienda social desde hace muchos años, y no logramos salir mucho de este esquema, que es un esquema estructurado por las instituciones y por la política de vivienda que se ha llevado a cabo desde hace ya más de 20 o 25 años. Al principio la vivienda era mejor, se convirtió en una vivienda muy chiquita, después se hicieron más reglas para que se hiciera un poquito más grande que lo que vemos aquí, pero de todas maneras estas viviendas existen y hay familias que viven aquí. ¿Y qué sucede? La vivienda se abandona, ¿no? La vivienda se abandona, la vivienda se encuentra llena de grafitis, con tierra así como la ven en esta foto, y también es ocupada por bandas de delincuentes, y etcétera, ¿no? Y es un desastre para las familias que sí están viviendo en esos desarrollos y que no saben qué hacer. Esa es una problemática aparte de la que no voy a tratar hoy, pero existe y sigue existiendo a nivel masivo en México. Nosotros pensamos que en el clúster que era mejor hacer el cambio hacia un modelo de vivienda intraurbano vertical, asequible, y la premisa para mí era cómo hacer que todos los actores estuvieran de acuerdo en cambiar el modelo y al menos hacer un intento con un programa piloto para ofrecer un producto de calidad a estos segmentos de bajos ingresos con nuevos diseños arquitectónicos que resaltaran y que fueran un poco más altos que la media de León, que es realmente muy bajita, son máximo 3 pisos, y se puede ver, es una ciudad muy bajita y muy extendida, muy extendida. Y entonces logré convencer al entonces secretario de Urbanismo y de Desarrollo Social del estado de Guanajuato para que nos financiara este pequeño proyecto que yo pensé hacer como una mesa redonda de discusión y de
lluvia de ideas, como se dice en inglés, brainstorming un poco, que todo el mundo dijera, ¿qué tengo yo que cambiar en mi trabajo, ya que soy un actor del tren de vivienda, para que podamos lograr un nuevo modelo de vivienda en la ciudad de León? Y este tema lo empecé a tratar con el secretario, y el secretario se interesó muchísimo. Hoy, este secretario es el gobernador del estado de Guanajuato, es Diego Sinue Rodríguez, y él nos subsidió este proyecto, y el clúster de vivienda invitó a todos estos actores. Entonces, ellos estaban muy emocionados porque parte de mi proyecto era invitar a mis compañeros del curso de Harvard a que vinieran a presentar y a invitar a una investigadora importante que estaba haciendo una gran investigación a través del Infonavit para encontrar por qué no se podía construir vivienda vertical en las ciudades mexicanas, ¿no? ¿Cuáles eran los retos de esta verticalización de nuestras ciudades? Y en vez de invitar a una mesa redonda grande, yo pensaba 40 o 50 gentes divididas en dos partes, se invitó a 120 gentes. Entonces el proyecto ya no podía ser una mesa redonda, era imposible, sino que se convirtió en un evento más tipo seminario, taller, y en la tarde invitamos a un arquitecto a hacer un taller de arquitectura que también tuvo muchísimo éxito. Entonces aquí tengo algunas de las fases del proyecto. En marzo preparamos el taller, negociamos con el municipio y la Secretaría de Urbanismo, y el evento se planeó para el 29 de junio. Se llevó a cabo como jornada para la creación de un fideicomiso de ideas y aportaciones para que todos pudieran, que fuera un evento dinámico en donde todo el mundo pudiera participar. Y en la tarde hicimos el taller de arquitectura hacia la asequibilidad vertical, que presentó el arquitecto Florian Idenburg, con traductores y todo. Fue un muy, muy buen evento. Aquí está la investigadora Diane Davis de Harvard y el Michael Peters de Harvard también, más otros actores acá que también presentaron temas diferentes en la mañana. Y el taller se llevó a cabo como mesas redondas, en donde siempre tenía que haber un arquitecto en cada mesa para dirigir un poco los conceptos arquitectónicos. Pero todos los actores estaban muy interesados en ver qué tipo de vivienda vertical o semivertical podían presentar al final del taller. Y eso se presentó cada mesa presentó su propuesta. Y después terminó el evento, se firmó un manifiesto, y al final del evento, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de León se acercó a mí para decirme que ellos querían continuar con la experiencia, que les interesaba muchísimo poder llevarla a cabo, que se concretizara esa experiencia, que no se quedara en solamente una lluvia de ideas. Y el arquitecto Florian Idenburg, que estaba ahí, empezó a decir que él también quería participar y que quería proponer un proyecto para que se llevara a cabo una maqueta, a ver si era posible llevar a cabo su proyecto, lo cual hizo entre septiembre y diciembre. Seguimos teniendo reuniones de colaboración y de coordinación del proyecto durante todo el otoño y el invierno, hasta que en enero se presentó la maqueta. El arquitecto Florian Idenburg es un arquitecto bastante famoso internacionalmente, sin embargo cobró un precio justo, un precio mexicano, digamos, para el diseño del proyecto. Y la primera piedra se puso en junio de 2019, con la presencia del arquitecto Florian Idenburg y del presidente municipal, Héctor López Santillana, porque el edificio iba a tener un costo superior a lo normal para una vivienda asequible de nivel socioeconómico bajo y medio, ¿no? Entonces, el presidente municipal, López Santillana, decidió subsidiar una mayoría de departamentos cuando ya estuvieran construidos. Se subsidiaron, con 15 millones se subsidiaron todos los departamentos que necesitaban subsidio. Otros no lo necesitaban porque podían ser vendidos a familias con un poquito más de recursos. Después, pues aquí tienen, lo voy a pasar rápido, solamente son fotos para que vean qué se hizo. Estamos en obra negra en estas fotos. Ahorita ya se está vendiendo todo el edificio, ya está en venta los condominios. Y pues es un edificio que resalta muchísimo y que le da mucho valor a toda la zona. Normalmente diría yo que está en el anillo 3, o sea, en
En el sector 3 de estos anillos que se hicieron en el sexenio pasado y que ahora ya no se usan, pero eran muy útiles para poder ubicar ciertas niveles de servicio y niveles de movilidad, niveles de transporte adecuado para ciertos barrios. Y este edificio se encuentra en ese nivel bastante bueno todavía de asequibilidad y también de servicios, ¿no? Está bastante bien servido. Este es el interior del edificio con sus escaleras, no tiene elevadores, por supuesto, es vivienda social. Y aquí se ve por arriba. Y esta es una vista lateral en la esquina. Y aquí es como se ve desde arriba, ¿no? Esta es una foto tomada con un dron y obvio, pues resalta muchísimo con toda la cantidad de viviendas bajitas y de edificios muy pocos, muy altos, ¿no? Que existen en León. Bueno, esta sería como la primera parte, pero yo quisiera pasar a una serie de conclusiones porque me importa mucho destacar el aspecto tanto educativo como el aspecto de coordinación que pudo lograrse con esta iniciativa, en donde, por supuesto, el aspecto Harvard era un gran motivante para todos los actores, no lo puedo negar. O sea, llevar a Harvard a la ciudad de León era inusual, es más, nunca se había dado, que pudieran asistir gratuitamente a esta muy interesante sesión de ideas y de dinámicas y del taller de arquitectura. Por eso sí emocionó muchísimo a toda la gente. Y después, cuando el Instituto de Vivienda tomó la releva, pues yo creo que pudimos cumplir con estos 5 elementos que hicieron impacto, ¿no? Es decir, una agenda común en donde todos alinearon sus esfuerzos y los actores se comprometieron a hacerlos, y un sistema de medición compartido, es decir, las mismas variables reconocidas por todos en cuanto a que es necesario cambiar el modelo de vivienda. Las actividades se reforzaban mutuamente, los bancos colaboraron, el sector privado materialista también colaboró, se hicieron los moldes especiales para la construcción de este edificio porque estas barras que vieron levemente no existen, son bloques especiales que se mandaron a hacer. Hubo una comunicación constante entre todos nosotros, había confianza, aseguramos nuestros objetivos mutuos y el apoyo de una columna vertebral dedicado, brindado por un actor independiente que era yo, financiado de manera independiente. A mí nadie me pagaba para hacer esto, yo lo estaba haciendo como estudiante de Harvard y porque, como siendo parte de Infonavit, yo podía participar en este tipo de actividades, ¿no? Cuando era directora de investigación. Y yo creo que el Bajío tiene un alto grado de desarrollo colectivo, o inteligencia colectiva, me atrevo a decir, y tiene que ver con su posicionamiento, su nivel de desarrollo económico, la proximidad de los núcleos urbanos y muchos otros factores como sus líderes políticos. Es decir, toda esta cadena de ciudades se van comunicando cosas que las complementan o que copian unas de otras y se ha convertido en una región, lo sabemos todos, que tiene un alto PIB, un Producto Interno Bruto bastante alto. Pero para mí lo más importante es preguntarme cómo se desarrolla este capital social, ¿no? Y yo creo que hay muchos caminos para hacerlo y la educación y el estudio de las necesidades técnicas y de las vocaciones locales llevan al incremento del recurso social. Entonces, en este sentido, quiero hacer algunas indicaciones. Sabemos todos que la educación se ha desarrollado a través de los siglos respondiendo a un racional que considera más bien lo colectivo como la opción más inteligente frente a la opción de la educación individual. Y ahí podemos ver cómo ha funcionado lo colectivo, ¿no? En el siglo XVIII la educación fue proporcionada por tutores personales en los hogares de los nobles. Ya ni siquiera los burgueses podían pagar esa cantidad de tutores porque no se podía. Entonces, la burguesía comprendió que era mejor compartirlo con sus pares y se empezaron a hacer las clases para grupos y se dio inicio a la escuela pública, que tampoco era para un público en general todavía, pero ahora llamamos colectivo a este tipo de arreglos y nos reservamos la palabra público para los casos que son financiados por el Estado. Pero digamos que este era un colectivo, un proyecto colectivo. Y quisiera analizar lo que significa el aspecto de lo social y de lo humano en este contexto de la experiencia de León.
Conozco de lejos, aunque sea virtual, a Pedro Ortiz y he leído un poco de todos sus trabajos. Es una persona que tiene una trayectoria impresionante de análisis de metrópolis, ¿no? Tiene muchos libros y muchos artículos, y él creó un revolucionario método de planificación metropolitana y para Madrid en 1996, y desde entonces ha visitado cientos de ciudades y de metrópolis, como él las llama, y ha desarrollado toda una teoría de lo que llama el genoma de las metrópolis. Él presenta soluciones al crecimiento de estos fenómenos urbanos, las metrópolis y su problemática, y que en menor grado también presentan las zonas metropolitanas, tenemos que decirlo, pero no las considera todavía metrópolis, ¿no? Son zonas metropolitanas que tienen un nivel un poquito más abajo que las metrópolis. Esta metodología del genoma de metrópolis se ha aplicado posteriormente a muchos otros lugares, además de Madrid. Dentro de esta teoría, Pedro dice, maneja el aspecto del desarrollo de lo social y la producción de la institucionalidad o de cómo avanzar en la institucionalidad de la planeación. Yo lo leo a través de sus propias líneas, esta institucionalidad de la planeación en cuanto a los actores, y ha encontrado que se define con exactitud lo que buscamos, que es este aspecto social que está al inicio de la secuencia que podríamos imaginar nos llevaría a la institucionalidad de una buena planeación, que es las gentes, ¿no? Los que piensan, los urbanistas, y todos los que los acompañan, porque ya sabemos que el urbanismo no solamente se compone de urbanistas o arquitectos o ingenieros, tiene muchos otros actores. Y este componente social tiene dos elementos, los recursos humanos y los recursos puramente sociales. Los recursos humanos son la acumulación de conocimientos y necesidades de los miembros individuales de cualquier ciudad, ¿no? Es 1 más 1 y todos acumulamos conocimiento cuando nos vamos educando. Los recursos sociales son otro aspecto. Son procedimientos e interacciones de estas gentes que viven en la misma metrópolis y que no siempre tienen resultados positivos, pero digamos que cuando los tienen de una manera multiplicada, ¿no? Por lo tanto, voy a explicar, los recursos humanos son la suma de los residentes metropolitanos y los sociales se distinguen por tener un factor de multiplicación que se logra ¿cómo? Pues yo creo que se logra a través de actitudes de colaboración y de un sentido de equidad, porque sin esto no logramos nada, ¿no? Porque si no, siempre caemos en gana todo lo que puedas, y no se puede. Tenemos que alejarnos de esta idea de gana todo lo que puedas siempre. No, tenemos que pensar en la equidad. Y es un sistema de valor que tenemos que ir progresivamente hacia él. Si pensamos en la suma racional de lo humano, un individuo más otro individuo son dos individuos. Solo es la suma de lo individual con lo individual. En la instancia de lo social, como lo describe Pedro Ortiz, un individuo más otro individuo pueden dar más de dos. Incluyen un factor de multiplicación que estos miembros pueden lograr mediante sus actitudes hacia la colaboración y la equidad. Y yo lo viví en León, ¿no? Y esto permitirá que no se obstaculicen los esfuerzos y que los miembros del grupo todos trabajen para una causa común, ¿no? Este es un capital difícil de captar, a menudo devaluado o no tomado en cuenta ni siquiera por los urbanistas, ¿no? Y existe en lo que podemos llamar el inconsciente colectivo. Y creo que esta región del Bajío tiene esa capacidad de ya estar lista para dar pasos aún más grandes de los que ya ha dado, ¿no? Hay cosas que se pueden mejorar, muchas. Existe la vivienda abandonada en León, o sea, existe, ahí está, esas fotos son de León, ¿no? Y creo que pueden ir más allá. Esto Pedro lo ha encontrado en países ricos en recursos humanos y pobres en recursos sociales, como él dice, ¿no? Da un ejemplo muy desgarrador, como por ejemplo Haití, que tiene recursos humanos, como todos los países, pero en una situación de desastres naturales, como le viene ocurriendo desde hace ya varias décadas, no ha sido capaz de encontrar las soluciones de coalición de grupos y con equidad. En cambio, lo compara con Chile, que tuvo un terremoto mucho más fuerte que el de Haití, y creo que de los más fuertes últimamente. En unas semanas ya había provisto lo esencial para recuperarse y no se volvió a oír más de las consecuencias de ese desastre. Lo resolvieron los chilenos muy rápidamente. Bueno, lo voy a dejar aquí como premisa a explorar aún más, o sea, es decir, cómo podemos recuperar esa multiplicación de los recursos sociales y
yo creo que tenemos mucha tela de donde cortar en este país. Hay impresionantemente cantidad de gente que ya está preparada para entrar en este fenómeno de aprovechamiento, de multiplicación de sus propias capacidades, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí lo dejo. Maestra, muchísimas gracias. Muy interesante. Además de que, como usted lo menciona, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar estos recursos sociales? Tema, creo, como para otro seminario, entre muchas otras cosas. Muy, muy interesante. Pues, sin más, le doy paso al ingeniero Arturo. Adelante, Arturo. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla. Ok, pues bueno, antes que nada, gracias por la invitación. El tema que voy a abordar va a ser la institucionalidad metropolitana. Actualmente soy director del Instituto Municipal de Planeación e Investigación de Pachuca. Estamos abordando algunos temas metropolitanos. Hidalgo cuenta con tres zonas metropolitanas. Una de ellas es la zona metropolitana de Pachuca y estamos muy empapados en el tema. Una de las problemáticas de la institucionalidad es que sea a largo plazo. Es difícil que los objetivos de una administración, tanto de un gobernador como del presidente municipal, pasen de administración a administración. Y ahí es donde la mayoría de los problemas de planeación territorial se vienen gestando, ¿no? Por eso es que se crea esta figura que se le llama una agenda metropolitana. El dinamismo de las ciudades, el propio cambio que ha tenido la sociedad a lo largo de las últimas décadas, nos ha visto en la necesidad de crear nuevas metodologías de análisis para la planeación del territorio, ¿no? Pasando desde la antigua metodología que traíamos en el sexenio anterior, con la nueva que se trae simplificada por parte de SEDATU, ¿no? Y pues ha pasado por varias revisiones, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿no? Tan solo la definición de una zona metropolitana ha ido cambiando desde 1976 hasta el 2016, que lo define la Ley General de Asentamientos Humanos, ¿no? Que pasó de ser la definición de una unidad geográfica, económica y social, luego en el 93 pasó a ser un espacio territorial de influencia dominante, y actualmente una zona metropolitana, de acuerdo a la Ley General de Asentamientos, establece que está conformada por una unidad territorial de influencia dominante y reviste la importancia estratégica para el desarrollo nacional. Eso es una zona metropolitana. Entonces, ha habido cambios y seguramente en unos 10, 20 años va a haber otro cambio sobre este concepto. Al final del día, el andamiaje de la planeación metropolitana se está gestando, no está terminado. Nos falta mucho por aprender aún y esto es en constante dinamismo, ¿no? Por ponerles un ejemplo, actualmente en la República Mexicana contamos con 74 zonas metropolitanas, de las cuales concentran el 84.5% de la población total, ¿no? Esto nos indica que debemos de haber una correcta gestión del territorio. Y digo gestión, ya no más bien planeación del territorio, sino la gestionar el poco territorio que queda en las ciudades o gestionar las pocas áreas disponibles para el equipamiento urbano o para ciertas necesidades que pudiera tener la población, ¿no? Esto con el único fin de poder garantizar una calidad de vida. Para esto es necesario ver qué dice la legislación urbana al respecto, ¿no? Pues bueno, ya todos saben, muy bien conocido la parte de la Agenda 2030, los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización Mundial. Está la parte también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obviamente la Ley General de Asentamientos Humanos, ¿no? Que es la que reviste todo este aparato. Por parte del Estado, pues bueno, la Ley de Asentamientos de cada Estado, su propia ley de coordinación y su ley de planeación y prospectiva, de manera muy general, porque al final del día, pues involucran otras leyes, ¿no? La ley de protección del equilibrio ecológico, entre otras, ¿no? Y a nivel municipal, pues bueno, están estos programas municipales de desarrollo urbano, que al final del día, durante muchos años o durante los 2, 3 sexenios anteriores, simplemente era un compendio de información y al final del día solo figuraba como una bonita carpeta en el despacho del presidente municipal o del director de obras públicas o de la persona encargada, ¿no? Actualmente se está proyectando que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano no sea eso, no sea este conjunto o este atlas de información de 1000, 2000 hojas que realmente poco aporta, ¿no?
sino más bien algo muy puntual, un instrumento muy simplificado, pero muy puntual para la correcta gestión del territorio, saber hacia dónde va la ciudad, saber hacia dónde se están las necesidades en equipamiento urbano, en infraestructura pública, y saber cómo se va a ir gestionando algo que se le llama la cartera de proyectos, que al final del día es lo que más impacta a la ciudadanía, ¿no? Que el tema del alumbrado público, el drenaje, agua potable, toda esta parte, pues se plasma en esta cartera de proyectos. Es ahí donde un programa municipal de desarrollo urbano, de manera muy simplificada, puede ayudar y se convierte en una consulta del día al día, tanto para los presidentes municipales en turno, como para el secretario de Obras Públicas, o los directores de desarrollo urbano, o los institutos de planeación, ¿no? Es un tema muy, muy importante. Y de ahí es donde también va a nacer esta parte de la gobernanza metropolitana. No podemos nosotros hablar de una planeación metropolitana o de una planeación en general si no existe la gobernanza. La gobernanza se vuelve indispensable para poder llevar a un objetivo muy específico la ciudad, ¿no? Al final del día hay diferentes definiciones de gobernanza. La OSD dice que considera que el éxito de los modelos de gobernanza se basan en la coordinación, en la acción y la confianza, ¿no? La ONU dice que debe ser efectiva, eficiente y duradera. Concuerdo en lo último, que debe ser duradera, debe ser trascendible a efecto de que no se pierda, ¿no? Pero al final del día, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, establece una obligatoriedad para que se genere esta gobernanza. Y es a través de dos entes. El primero, que es la Comisión del Ordenamiento Metropolitano o de Conurbación, y el segundo es un Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano. Estos dos entes nos van a ayudar a que exista la gobernanza en las zonas metropolitanas o en los municipios donde así lo requieran y están plasmados en la ley, en el artículo 19 y en el artículo 36, en concreto en el artículo 36. La gobernanza metropolitana, entonces, se va a anclar de este Consejo Estatal Metropolitano, de esta Comisión de Ordenamiento Metropolitano o de Conurbación y del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano. Al final del día, la intención es que los municipios de una zona metropolitana brinquen estos desafíos, que es la cooperación, la coordinación, la movilización y la priorización financiera, así como la planificación estratégica y la redistribución tanto de territorio como de recursos. Estas partes se vuelven un tanto complejas cuando los municipios que son parte de una zona metropolitana difieren de sus ideales políticos, difieren de sus metas a corto o mediano plazo y se vuelve un tanto complicado. Sin embargo, es necesario llegar a un acuerdo, a un consenso y que exista esta cooperación y, como bien comentaban nuestros colegas, esta voluntad política para el beneficio de la ciudadanía, para generar una agenda metropolitana. Es importante, por supuesto, la participación del gobierno estatal y federal para crear este Consejo Estatal Metropolitano y que sean ellos los que aprueben la cartera de proyectos y los esquemas de las fuentes de financiamiento factibles. También es importante la participación de los tres órdenes de gobierno en el Consejo Consultivo del Desarrollo Metropolitano, donde ellos van a coordinar la formulación y aprobación de los programas metropolitanos. Y algo bien importante, la Comisión del Ordenamiento Metropolitano, que estos se van a encargar de promover el proceso de la consulta pública. No podemos ser ajenos a la opinión pública, no podemos ser ajenos a lo que la ciudadanía pide. Es necesario que exista una consulta pública e interinstitucional en todas las etapas de la elaboración y de los seguimientos de la elaboración de los programas municipales de desarrollo urbano o los programas municipales de las zonas metropolitanas. Porque solamente con esta colaboración de la opinión pública se podrán llegar a establecer objetivos muy precisos y al final del día eso nos va a ayudar a generar una cartera de proyectos exacta. Por comentario, estábamos haciendo un ejercicio muy didáctico en el municipio de Pachuca, donde elaboramos un mapa de vulnerabilidad social y con esto nos dimos cuenta qué zonas son las que van a necesitar más equipamiento urbano en agua potable, en alcantarillado, energía eléctrica. Esto nos va a ayudar para meternos a la cartera de proyectos y una vez que sea aprobado, se pueda destinar recurso público para mejorar estas condiciones de calidad de vida de estas zonas, ¿no? Es importante hacer estos ejercicios porque nos ayuda a la correcta toma de decisiones.
Al final del día, si nosotros no conocemos el territorio, si los gobernantes no conocen el territorio, va a ser muy difícil de gobernar. Ahí la importancia de estos instrumentos y que se involucren todos los actores. En el tema de la Comisión del Ordenamiento Metropolitano o de Conurbación, que lo establece el artículo 36, esta comisión la integra tanto gobierno federal, gobierno federal por parte de SEDATU, el gobierno del estado, que debe estar el gobernador en turno, la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas Públicas, por supuesto, la Unidad de Planeación y Prospectiva, la parte o la Secretaría encargada de la Movilidad y Transporte, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y por supuesto la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, que al final del día ellos van a estar gestionando toda esta obra pública necesaria para el equipamiento urbano. En cuestión del gobierno municipal, pues obviamente están los presidentes municipales, el síndico, el tesorero, la dirección de planeación, es importante, y el instituto de planeación que tenga el municipio o en su caso la dirección de desarrollo urbano. Estos van a robustecer la Comisión de Ordenamiento Metropolitano y de Conurbación, que me va a dar la gobernanza para la zona metropolitana. Estos van a tener entre sus facultades la formulación y aprobación de los programas metropolitanos, promover políticas de coordinación y analizar todos los proyectos, acciones, programas, estudios y obras de infraestructura que se necesite en la zona metropolitana, ¿no? Así como también, por supuesto, establecer los polígonos de contención de la zona metropolitana a fin de garantizar la reserva del territorio para los municipios. Al final del día lo establece la ley, que todos los municipios deben tener una reserva territorial y es importante contar con esta, pero con una reserva territorial bien planeada. La parte también de la gobernanza va a ser arropada por el Consejo Consultivo del Desarrollo Metropolitano, que quienes lo integran, pues va a ser los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. En el federal va a estar SEDATU, en la parte del estado, pues la Unidad de Planeación y Prospectiva y la Secretaría de Obras Públicas. Y el municipio básicamente solo cuenta con un representante, ¿verdad?, de la zona metropolitana. Este representante es en común de una zona metropolitana. Si la zona metropolitana cuenta con 5 municipios, por ejemplo, pues los presidentes municipales van a tener que elegir a uno de ellos para ser el representante ante este Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano. También está representada por agrupaciones sociales, obviamente legalmente constituidas, que al final del día ellos recaban información necesaria para la sociedad y nos va a ayudar para una correcta toma de decisiones. Por supuesto que también van a encontrarse los colegios de profesionistas, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros civiles, el colegio de urbanistas, si es que existiera alguno en el estado en mención, y todos los colegios que se involucran, ¿no? Y, por supuesto, las instituciones académicas y los expertos en la materia. Al final del día, el Consejo Consultivo no es político, sino es técnico. Se necesitan a las personas que día con día viven la ciudad, a los que realmente están al día en contacto con las problemáticas de la ciudad. Entonces, se puede resumir que para que exista una institucionalidad metropolitana, para que exista esta trascendencia de sexenio en sexenio, o de gobernante en gobernante, o de presidente municipal en presidente municipal, se debe crear una agenda urbana metropolitana. Y esto solo va a ser, sí, solo sí, tenemos este Consejo Estatal Metropolitano, la Comisión de Ordenamiento Metropolitano y el Consejo Consultivo Metropolitano, que al final del día están basados en el artículo 36 de la Ley General de Asentamientos Humanos. Y ellos nos van a ayudar a identificar las problemáticas y las posibles alternativas para dar solución a estas mismas, ¿no? Así como la priorización de problemáticas, la integración de una cartera de proyectos. La cartera de proyectos se vuelve indispensable porque sin esta cartera de proyectos, nosotros como administración pública no vamos a tener la certeza o no vamos a tener el fundamento técnico para llevar agua potable, electrificación, alcantarillado, demás equipamiento urbano a ciertas zonas que supuestamente ya fueron previamente analizadas, ¿no? Y por supuesto también identificar sistemas de financiamiento. Al final del día, el equipamiento urbano es costoso. Y muchas veces los montos de las carteras de proyectos son exorbitantes en comparación a la recaudación que recibe un municipio. Es ahí donde se necesitan los tesorales de gobierno. También participa el gobierno del estado y por supuesto el gobierno federal. Y entonces con esto habremos armado una agenda metropolitana. Una agenda metropolitana que trascienda más allá de 4 años de gobierno, de 3 años, de 6 años, donde trascienda, por supuesto, la importancia de generar una calidad de vida hacia las personas. Ahora, esto no es ajeno a algo que se le llama una congruencia que debe ser
desde el Plan Nacional de Desarrollo y desde los planes estatales de desarrollo. Es importante esta congruencia, porque si no, pues algunos van a caminar para la izquierda y otros para la derecha. Realmente todos debemos caminar hacia el mismo objetivo, y es por eso que debe existir una congruencia, tanto en los objetivos, en las carteras de proyectos y en la demás identificación de la problemática, tanto en los órdenes estatales y federales. Entonces, resumiendo, podemos garantizar la institucionalidad metropolitana, garantizar su trascendencia, si conformamos una agenda metropolitana a través de estos consejos estatales, de este consejo consultivo y de la Comisión del Ordenamiento, que bien lo establece la ley. Es un reto, nos falta mucho por caminar, por supuesto, el andamiaje de la institucionalidad metropolitana, o simplemente de la institucionalidad, aún le falta mucho por recorrer, pero es ahí donde la voluntad política de los presidentes municipales, de los gobernadores, de los propios secretarios de Estado, o de los directores de desarrollo urbano, o de los institutos de planeación, pues deben de abogar a efecto de que exista una correcta gestión del territorio. Falta mucho, un largo camino, pero creo que están haciendo las acciones pertinentes. Uno de ellos es que se tiene un instrumento, una metodología simplificada para elaborar un programa municipal de desarrollo urbano, y que ya no es este instrumento de 1000 o 2000 hojas, donde se veía muy bien, muy bonito en una carpeta, pero no era de una consulta técnica o diaria, ¿no? Actualmente se está trabajando en instrumentos que sean de una consulta diaria, que sean muy puntuales para una correcta gestión del territorio. Esto sería todo con respecto a la institucionalidad metropolitana. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Arturo. También súper interesante todo lo que nos compartiste. Retomando un poco todos los comentarios que hicieron y todos los aportes que el día de hoy han comentado nuestros ponentes, pues es importante que las 3 órdenes de gobierno de nuestro país, la academia y la ciudadanía, participen para que los procesos de institucionalizar los retos de la planeación puedan ser tomados en cuenta para elaborar planes y programas en armonía de desarrollo urbano y que tengan permanencia y trascendencia, ya que sin ellos seguiremos generando estos planes que no impactan de manera sustanciosa a nuestras ciudades. Importante también, como mencionaba José Luis, los 4 ejes de acción, ¿no? La movilidad, los atlas de riesgos, todos los programas que cuentan las autoridades para poder trabajar con ellos, y la metropolización, cuidando sobre todo la colaboración entre los instrumentos de planeación que coincidan para que puedan incidir en la planeación y acondicionar el espacio ya existente, no solamente tratar de destruir o de generar nuevos espacios, sino reacondicionarlos. Más ahora el espacio público, considerando incluso en este ejercicio de salud, ¿no? La importancia del mismo espacio público. Mónica nos compartía todo un ejemplo de cómo sí podríamos lograr un nuevo modelo de vivienda, también súper importante en ejercicios de planeación, porque empezó con unas imágenes donde comentaba que efectivamente seguimos haciendo vivienda muy retirada de los centros urbanos, que se abandona, que se vuelve el centro de las viviendas de bandas, o que la misma se abandona, y entonces al final la ciudad se ve muy afectada por ese tipo de viviendas. Cabía destacar la coordinación de todos los actores que participaron: gobiernos, sindicatos, la banca, la ciudadanía, consejos consultivos, y me llamó la atención que en las mesas de trabajo siempre había un arquitecto. La importancia de ellos, ¿no? en todo este tema de la planeación, porque creo que el arquitecto, el urbanista, siempre tiene algo que aportar. Destaco los 5 elementos, ¿no? La agenda común en estos ejercicios de participación ciudadana, los sistemas de mediciones compartidas, las actividades de reforzamiento que no nada más que involucraban pues a todos los entes, ¿no? Específicamente hablabas de la banca. La comunicación para que se genera confianza y se aseguren los objetivos mutuos, y desarrollar el capital. Todo esto también tomando en cuenta los ejercicios de planeación, con los nuevos modelos de planeación. Mencionabas el de, no pude anotar el nombre, disculpa, pero el del genoma de las metrópolis, donde destacas que no solamente es el recurso humano, sino también el recurso social,
que son estos recursos sociales los que realmente son los que van a impactar en generar estos nuevos, romper el paradigma con esta nueva conciencia, ¿no? Para generar un sentido de equidad, nuevos sistemas de valores, unas actitudes y colaboración entre todos. Por último, y no menos importante, la participación de Arturo, rescatando y poniendo también en claro el ejemplo de cómo sí podríamos hacer una planeación metropolitana a partir de todos los recursos y de toda la legislación actual con la que ya contamos, esta institucionalidad metropolitana que se pueda hacer a largo plazo, administrativamente hablando, creando esta agenda metropolitana. Y en esta agenda metropolitana, pues sobre todo destacar la gobernanza metropolitana, que se vuelve indispensable para que pueda ser duradera y trascender esta planeación también. Y menciona, pues que nos dabas 2 comisiones o 2 instrumentos para que los gobernantes puedan trabajar en el área metropolitana. Lo primero y lo más importante, conocer el territorio, tener estos mapas de vulnerabilidad social, como el ejemplo que planteabas en Pachuca. De ahí generar la Comisión de Ordenamiento Metropolitano y el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, con un enfoque más técnico. De tal manera que las organizaciones civiles, los colegios de arquitectos, de ingenieros, las instituciones académicas también puedan participar de la planeación, dando y vaciando todo su conocimiento técnico y los que viven la ciudad realmente, para que pueda existir esta trascendencia que se debe dar en la agenda metropolitana. Pues es importante que se identifiquen todos los problemas y se puedan proponer estas soluciones. De suma importancia, la cartera de proyectos, con los que vamos a conocer los problemas a resolver, y también los sistemas de financiamiento, estos sistemas de financiamiento en las que se requiere la participación de los 3 órdenes de gobierno, porque a veces rebasan el presupuesto municipal u estatal. Y todo tiene que estar en congruencia, objetivos, identificación de problemas y las soluciones. Los 3 coinciden en algo: el factor social es sumamente importante. No podemos alejarnos de que la sociedad participe, es para ellos, como lo mencionó al inicio José Luis, crear instituciones para el servicio de los ciudadanos, crear mecanismos de participación ciudadana para construir escenarios que permitan alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Alguno de ustedes quisiera agregar algún comentario o pasamos a la siguiente parte? Pasamos a la siguiente parte. Perfecto, continuamos entonces. Y me voy a dar a la tarea de leer algunos comentarios que tenemos en redes sociales. Nos comentan en Facebook la aproximación al reto expuesto por José Luis Lloverá: elaborar programas y planes de desarrollo urbano que contemplen los lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio, así como el beneficio social de la población, además de estimular el económico de las ciudades y fomenten la voluntad política. ¿Qué piensas de estos retos? Danos tu opinión, José Luis. Laura, le pediríamos al público en Facebook que nos aporte estas ideas al reto que expuso José Luis, y en breve te las lee la moderadora Tania Romero. Ok, bueno, entonces vamos a esperar también algunos comentarios por parte de nuestros observadores en redes sociales para poder hacer estas intercambio de opiniones. No sé si ya tengamos algunas, porque sí, ya nos estaban pasando algunas. Sí, Laura, te voy compartiendo la primera. Tenemos acá que nos dicen desde la delegación Tlaxcala que el reto principal para institucionalizar la planeación es concientizar a la clase política del potencial que tiene la planeación para lograr el bien común. Tenemos por ahí también otro comentario de la delegación Tlaxcala que nos dice: un reto actual para institucionalizar y concientizar a la sociedad compuesta por los gobernantes, instituciones, especialistas, ciudadanos, es de aplicar la ética de planeación, según lo propuesto por el ingeniero civil Emilio Rosenbluet en 1980. Muy bien. Parece que la Asociación Mexicana de Urbanistas Delegación Tlaxcala está participando y nos preguntan sobre la ética en la planeación y sobre los retos en desarrollo ecológico, si no escuché mal.
son los retos en la concientización de la clase política para lograr el bien común. Perfecto, en los retos en la concientización de la clase política. ¿A quién le gustaría participar? José Luis. Pues bueno, creo que sin duda es todo un reto. Y al menos en mi experiencia estoy convencido que la concientización a la clase política va a emanar de la gente. Un político, y estoy generalizando, cualquier político le va a hacer más caso a cualquier ciudadano que a un experto. Creo que la colectividad, lo que piense el común de la gente, es precisamente lo más importante, y no para cualquier político, sino para todos nosotros. No estoy de ninguna forma demeritando lo que cualquier experto pueda decir o pueda opinar. Simplemente es una realidad que, digamos que ha estado un poco devaluado la opinión de cualquier experto o de la clase experta, digámoslo así, de la clase estudiosa. Se ha devaluado un poco eso y cada vez tiene menos injerencia en el político. Entonces, yo creo que el procedimiento nuestro no es directamente con el político, sino es primero concientizar a la gente, al común de la gente, que se apropie de la ciudadanía y esté la ciudadanía convencida de cómo debe crecer la ciudad, de cómo debe ser el proceso de planeación urbana, para que esa gente sea quien le exija al político, al gobernante, que tal o cual estrategia se lleve a cabo. Vamos a plantearle a los participantes en nuestras redes sociales también que ellos nos den sus opiniones en cuanto a los retos que cada uno de ustedes planteó. En el caso de José Luis, nos plantea que hay que elaborar planes y programas que contemplen el ordenamiento ecológico, el beneficio social, el desarrollo económico y fomentar la voluntad política. Ese sería el gran reto. Nos gustaría también leer las participaciones de todos los asistentes en redes sociales sobre este reto que planteó José Luis. La maestra Mónica nos comparte su reto, que es pasar de una lógica individual de la producción de las metrópolis y consolidar, denme un segundo, para consolidar y generar inteligencia colectiva y territorios competitivos, para lo cual se requieren actitudes, colaboración y un sentido de equidad para ir progresivamente a un sistema de valor en la instancia de lo social. Ese sería el reto que plantea la maestra Mónica. Y el reto planteado por nuestro compañero, el ingeniero Arturo Silva, es tener una institucionalidad de largo plazo. Es difícil que los objetivos de las administraciones pasen de una a otra, y aún si se está gestando el andamiaje de la gestión metropolitana, por lo que está en constante transformación. No se puede hablar de institucionalidad de la planeación sin un modelo de gobernanza. Carecer de un modelo de gobernanza no permite llevar servicios públicos de calidad ni alcanzar el financiamiento. Estos serían los 3 retos planteados el día de hoy. Y no sé si ya tengamos algunos comentarios en redes sociales para poder exponérselos aquí a nuestros ponentes. Gracias, Laura. Tenemos un primer comentario de parte de Marco Aníbal Aro Soria, que nos dice: ¿es posible generar una responsabilidad política en la planeación de ciudades? Y también nos comenta que no hay una legislación clara. Ok. ¿Es posible generar una... ¿Me puedes volver a repetir, perdón? Responsabilidad política en la planeación de ciudades. Política en la planeación de las ciudades. Y además manifiesta que no hay una legislación clara. Ok, hay un primer comentario en redes. Dice: ¿es posible generar una responsabilidad política en la planeación de las ciudades? Y esta misma persona plantea que no hay una legislación urbana clara para hacerlo. Adelante, Mónica. Mónica levantó primero la mano, jóvenes. Bueno, yo creo que responsabilizar políticamente también tiene que ver mucho con la gobernanza, y esta gobernanza tiene que llegar hasta el pueblo, o sea, hasta la gente, hasta abajo.
Y eso lo mencionaba ya José Luis Llovera, o sea, cuál es la participación de los ciudadanos en el crecimiento de las ciudades, en la planeación de las ciudades, en la decisión de cómo cambia la ciudad o cómo crece o cómo se construye. Y yo creo que esto ya viene siendo una constante marcada por todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde 2015, no es tan nuevo. También lo retoma Hábitat 3 en 2016 y existe en algunas de las normas que se han creado internacionalmente y una mexicana que se creó precisamente en León y creo que tuvo su influencia en León en relación a todo lo que sucede en esta región y en esta ciudad, y que es la norma ISO 18091, que precisamente habla de gobiernos confiables con ciudadanos confiables. O sea, necesitamos desarrollar ese aspecto de ética social en donde la sociedad también es la que se confronta con los políticos y con los gobernantes para exigirles esa misma transparencia, digamos, y esa misma cooperación de creación de ciudad, siempre con esta confiabilidad, que quiere decir tenemos que tener los mismos valores, ¿no? Para poder progresar juntos. Y claro, la parte legal se la dejo a Arturo, él es el que la sabe. Y yo creo que sí tenemos ya una estructura legal, pero que lo diga él. Adelante, Arturo, que de hecho los vi muy participativos en este comentario, así que también le vamos a dar la palabra a José Luis. Gracias, maestra. Sí existe una legislación, la mencioné hace un momento. Precisamente el artículo 36 de la Ley General de Asentamientos Humanos establece crear esta comisión, este Consejo Consultivo, de Desarrollo Metropolitano. Es obligación del gobernador del estado donde te encuentres crear este Consejo Consultivo. Si no se ha creado, ahí lo establece la ley, es muy claro. Y no solo crear este Consejo Consultivo, se debe crear la Comisión de Ordenamiento Metropolitano. Es un proceso lento, desafortunadamente, de acuerdo a la visión de cada gobernador. Sin embargo, está plasmado en la ley. La ley establece claro que debe existir este consejo de Consultivo de Desarrollo Metropolitano y la Comisión de Ordenamiento Metropolitano para crear la agenda metropolitana. Ahora, aquí sería interesante saber de qué zona en específico hablamos, ¿no? Porque a lo mejor podrías hablar de un municipio que no es parte de una zona metropolitana y por ende no puede tener una agenda metropolitana, ¿no? Pero para eso están el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y en todo caso para eso está dentro del Cabildo, se forma el Comité de Asentamientos Humanos, se debe formar un comité y un observatorio municipal. Entonces, al final del día sí están los instrumentos, por lo menos legislados. Aquí el tema es la ejecución, ¿no? Sería cuestión de checar el caso en particular. Si es una zona metropolitana, le correspondería directamente al gobernador del estado donde se trata de crear estas comisiones. Y si no es un municipio de la zona metropolitana, pues el Cabildo debería asignar una comisión de asentamientos humanos a fin de observar toda esta parte del desarrollo del municipio, ¿no? Hacer municipios pequeños, pues igual no hay tanto problema, o quién sabe, sería cuestión de analizarlo. Cada municipio tiene una particularidad y bueno, tiene sus bemoles, ¿no? Muy bien, Arturo, muchísimas gracias. José Luis. Bueno, yo creo que los tres coincidimos, ¿no? Mónica y Arturo, creo que coincidimos perfectamente y creo que se refuerza la pregunta inicial y también se refuerza la opinión de los tres en el sentido de cómo debe permear y contestando a la pregunta de la persona que dijo de cómo asegurar que esta política de los políticos, valga la redundancia, trascienda, pues es justo eso, ¿no? Creo que la legislación urbana sí puede ser quizás un tanto confusa para quien no la conozca, pero al final del día es la gente quien se tiene que apropiar, tiene que conocer bien, y ahí hemos fallado, lo tenemos que reconocer, hemos fallado al hacer instrumentos de planeación casi ilegibles, casi incomprensibles para el común de la gente. Creo que en la capacidad de que tengamos nosotros como estudiosos de la materia de que el ciudadano común se apropie y entienda bien el instrumento de planeación,
es como va a subir hacia el político, hacia el gobernante, la petición, el clamor general para que ese instrumento de planeación, esta estrategia urbana, se respete y trascienda independientemente de quién sea el gobernante. Es correcto. Laura, te leo un par de comentarios más que no están en formato de pregunta, sino que son comentarios de parte de las personas y de la audiencia que nos acompaña en Facebook. Gabriel García coincide con que no es posible lograr una planeación de las ciudades cuando no hay voluntad política. Por otro lado, Juan Antonio Vázquez García nos comparte que construir un modelo de gobernanza primero y legislar y homologar a las leyes generales. Y tercero, establecer instrumentos de planeación poniendo al centro al ciudadano. Finalmente tenemos un comentario de Eduardo Ismael que dice que todo plan debe ser incluyente y se deben involucrar, uno, los que establecen el plan, quienes son los gobernantes y funcionarios. Número dos, los que deben implantar el plan, es decir, los responsables en hacer observar la ley de planeación, y también pueden entrar aquí los especialistas. Y finalmente, tres, y los más importantes, nos dice Eduardo Ismael, los directamente beneficiados por el plan, es decir, la ciudadanía. Gracias. Muchísimas gracias, Tania, por comentarnos sobre los comentarios que están haciendo nuestros asistentes y participantes en redes. Pues, si ya no tenemos ninguna otra pregunta, voy haciendo el cierre, concluyendo que es verdad que mientras mayor capacidad tengamos de lograr que entiendan los ciudadanos los instrumentos de planeación, es como la ciudadanía se apropiará de ellos y solamente así podrán incidir en los niveles de gobierno. Porque si no es para los ciudadanos, las ciudades, entonces ¿para quién? Agradezco a los tres todas sus participaciones, comentarios muy enriquecedores, planteando nuevamente los retos que tenemos para la planeación institucional.